¿Qué tal amigos? Aquí estamos Océano y Julián y Océano, con ustedes nuevamente, compartiendo nuestras vivencias, nuestras experiencias en el tema que nos une a toda nuestra pequeña comunidad. Como la vida es tan dialéctica, es tan impredecible, Ajá. de pronto surgen algunos factores en forma sorpresiva o repentina que a uno le hacen cambiar un poco el rumbo de las cosas. Sí, Si uno estuviera siempre prefijado y preparado, la verdad que esto sería una cosa muy aburrida. muy aburrida. Muy aburrida. Viva la improvisación y los cambios. Tal vez no improvisación, pero sí flexibilidad. Flexibilidad y plantearse algunas cosas que la vida, como te digo, te va ofreciendo muchas veces sin previo aviso. Y eso ha pasado varias veces en nuestros videos, o el tema de nuestros videos, que incluso teniendo un tema más o menos preparado, más o menos pensado, resulta que surge un factor, qué sé yo, veo una publicación, veo algo en Instagram, alguien me dice algo, escucho algo y hace que el asunto tome un giro. Este es el caso del video de hoy, Sí, porque llegaron dos mensajes, podríamos llamarlo así, 2 emails, sí. sobre gente de nuestra comunidad, no alumnos, pero sí gente que practica la cartomancia y que en forma habitual nos escucha, ve nuestros vídeos e incluso hasta pueden comentar. Y el tema, así, dicho en forma muy sacralizada, es que ambas personas, coincidiendo en tiempo y espacio, tienen una crisis de fe. Una crisis de fe. Una Así crisis de es. fe. Es decir, la herramienta que ellos están usando, de pronto se preguntan si esa herramienta es lo suficientemente eficiente y viene una duda que es bastante corrosiva en el quehacer Sí, cartomántico, sí. y que es motivo necesario de una reflexión y de un análisis. Aunque esta reflexión y este análisis ya lo hicimos en un video anterior, pero pienso que además que vamos a repetir algunos factores, vamos a introducir algunos otros nuevos. Ambas personas, por separado, experimentaron dos hierros en sus lecturas, vale decir, lo que ellos leyeron no se cumplió y por lo Exacto. tanto están diciendo, oh, si falló 2 veces, ¿cuántas veces falla? ¿Qué porcentaje de errores hay? ¿Qué grado de eficacia tiene esto que yo estoy practicando? Y mi entusiasmo empieza a caer o mi autoconfianza también. Exacto. Por eso que, aunque suena un poco así sacralizado, crisis de fe, Crisis de fe. crisis de fe es una frase, una palabra, una frase bastante contundente y rotunda. Por lo tanto, ante ese hecho, nosotros hemos querido aquí sentarnos y tratar de analizar el tema y dar algunas pautas que nos parecen adecuadas, necesarias y útiles para descubrir, en la medida de lo posible, como decía un político de mi país, qué tan cierta puede ser una crisis de fe y cuando ocurren fallos, qué factores están involucrados para que eso ocurra. O sea, no. Claro, porque, a ver, primero, antes de entrar en lo verdaderamente concreto, algo general de lo que de vez en cuando debemos de acordarnos y tomar conciencia, ¿no?
en mayor o menor medida, todos nosotros, todos los que estamos en disposición de poder estar escuchándonos ahora, con un margen de 15 o 20 años para arriba o para abajo, todos procedemos de una cultura muy pro ciencia y por lo tanto muy agnóstica en general. Las personas que se sienten atraídas por la cartomancia tienen ya de base una espiritualidad y una sed de algo que claramente no es agnóstico, pero aún así su marco mental está siempre mucho más preparado a decir, finalmente me equivoqué, no era cierto, no era verdadero que puedo asomarme a la ventana del destino, del futuro tal y como está predicho ahora y acceder a él. Siempre estamos más preparados a eso. Culturalmente, de una forma o de otra, nos lo han dado en el biberón a todos. Eso lo primero. Lo segundo, hay una atención y una memoria selectiva alimentada por ese agnosticismo general, que es que un fallo, una predicción que no se cumplió, o que se cumplió lo contrario a lo que yo predije, ¿verdad?, va a quedarse pegado, fijado en la atención y la memoria mucho más que 10 aciertos. Dejando claro estas dos obviedades, y pido perdón por estar diciendo algo tan obvio, pero siempre conviene recordarlo, hemos querido hoy aunar un listado de las causas más posibles y más frecuentes que puedan explicar un fallo por parte de la predicción, de las cartas, de la tirada, de la consulta. Lo hemos dividido en dos bloques, aquellos fallos que se pueden dar por estar el practicante en fases iniciales. Lo digo porque de estos dos emails, los dos eran bastante jóvenes en su vida en la cartomancia. Hablo de por debajo de los 3 años de praxis. En fases iniciales, la voracidad por practicar, estar continuamente sometiendo la baraja a consulta, a pregunta y comprobación, la experimentación, el casi tirar las cartas con un venga ya, no me creo que vaya a poder decirme esto, no me creo que vaya a poder acertar. Que por eso recordaba los 2 puntos iniciales, ¿no? Eso que viene muy culturalmente, ahí la mente se mete en medio, y aunque he tenido un claro llamado y las cartas me están pidiendo que vaya a ellas, pues no puedo evitar someterlas a prueba, experimentar, casi jugar, trivializar los ejercicios, ¿verdad, Julián? Sí, todos tenemos esa tendencia. Yo recuerdo que cuando yo empecé con esto, cometí algunos de esos pecados. Sí. Cometí algunos de esos pecados, te lo digo sinceramente. Claro. Y eso, claro. A ver, la palabra trivialización me parece a mí que es básica y que engloba todo lo que tú has dicho en estos preliminares, ¿no es cierto? Porque sometimiento a prueba. A ver, ¿esto funciona o no funciona? ¿Mañana va a estar nublado o va a estar con sol? Exacto. Ese tipo de preguntas. ¿Ya? Sí. Entonces, se cae en un exceso de manipulación de un instrumento que lo trivializa. Exacto. Y ese exceso lleva al exceso de la práctica, que es un impulso, la novedad del año, ¿no es cierto? Llegó la nieve para el arbolito. Porque virado en positivo está el impacto de los primeros aciertos, que efectivamente se abre una vehemencia de casi que no separarse de la baraja y querer preguntar todo y todos los días. O sea, tanto
tanto en positivo como en negativo, en las fases iniciales de la praxis cartomántica, hay un exceso y un abuso, y eso afecta a la veracidad de los pronósticos, sin duda. Yo pienso que influye también el modo como uno entra en este asunto, ¿ah? Sí, Porque la trivialización implica falta de algo o atropellar un poco inconscientemente. En la mayoría de las veces, en mi caso fue totalmente inconsciente, pero igual, de algo que para mí es básico en cuanto al tarot, que es la palabra respeto. exacto. Respeto por lo que uno está manejando y respeto por lo que uno está haciendo, que hasta cierto punto es algo muy delicado porque uno está haciendo proyecciones sobre vidas ajenas o vidas propias que pueden tener consecuencias muy malas si se toma a la ligera. Y desde luego siempre que uno se acerca a las cartas, sea en primera persona o para otro, es porque el tema es Es fuente candente. de, claro, de preocupación, de angustia, es infrecuente la consulta trivial, excepto en esas fases iniciales donde están todo, claro, y ahí se estropean las O en la cosas. reunión de amigos, a ver, está ahí con las cartas, a ver, tírala, a ver. Tíralas. Oye, el joven este que conocí ayer, ¿ah? Por pura curiosidad, ¿no? A ¿Qué? ver. ¿Tengo alguna posibilidad? O qué sé. Todo lo que sea trivializarlo, ¿O va a ganar mi equipo el domingo? A ver, dime. ¿Ah? Claro, entonces, esa etapa que implica la trivialización hace que muchas veces es una etapa. Por eso te digo, influye también el modo como uno entra a esto, ¿ah? Porque, por ejemplo, si tú entras con una persona que esto tiene el debido respeto, vuelvo, pucha, el debido respeto, trascendentalidad, sí. te va a introducir en un ámbito coherente con la complejidad y la seriedad de lo que tú estás empezando a utilizar. Exactamente. Si te topaste con una revistita con 3, 4 significados por carta en un panfletito y empezaste tú a practicar, probablemente el peligro puede ser mayor. Sí. Entonces yo pienso que el modo como uno se inicia en esto es importante. Pero además, cuando esa etapa con esos errores, porque aquí estamos refiriéndonos solamente al principiante, ¿ah? Sí. Después nos vamos a referir a una persona que ya tiene una cierta, Al experto. esta palabra me encanta, experticia Exacto. en el tiempo y el espacio, ¿ah? Normalmente uno puede emborracharse en esto, pero luego viene una etapa de consolidación en que tú dices, en que tú te asientas. Sí. ¿Ah? Si es que alguien te inoculó la debida actitud ante lo que estás realizando. Exacto. ¿Qué otros factores pueden influir? Vamos avanzando en este. Cuando ya no estamos en las fases iniciales y todo esto que hemos resumido, en que sea desde lo bueno o desde lo malo, desde lo positivo o desde lo negativo, acabe trivializando la praxis como efecto puro del descubrimiento y de las fases iniciales, a un experto también le puede fallar una predicción alguna vez. Es innegable que cuanto mayor la experiencia en la praxis, más infrecuente es que haya tal fallo, pero puede ocurrir y siempre, sin ninguna duda, va a ser fruto de no haber logrado un verdadero estado en la fase de barajado y selección de los naipes. A ver, repite eso que me parece medular. Más medular de todo lo que hemos dicho hasta el minuto. A ver, repítelo. No haber alcanzado un verdadero estado. Hay que alcanzar un estado para poder barajar y seleccionar, porque la praxis tiene básicamente dos partes. Aquella en la cual se baraja y se seleccionan los naipes que van a configurar la respuesta, y la parte en la cual se aplica el método de lectura y se interpreta esa respuesta, ¿no? Entonces,
Y yo creo que el fallo más ¿Común? posible en el experto viene porque haya incurrido en no alcanzar ese estado fruto de una preparación que por muchos años que se lleven esto hay que hacer siempre, ¿verdad, Julián? Bueno, sí, y de eso nos lleva al siguiente punto. Pero en todo caso, este punto que tú mencionas a mí me parece absolutamente capital y me parece bastante incomprendido. Porque yo predico, bueno, Predicas. cualquier método que uno quiera desarrollar en este asunto de la cartomancia tiene que prever la preparación que incluso yo creo que es unos segundos antes que el barajar, que el Sí, barajar unos propiamente segundos tal, es antes. unos segundos antes que el barajar. Mencionemos algo que la relajación. La relajación puede decir, hay métodos de relajación que son larguísimos y que tienen un montón de etapas. Sin embargo, también el adquirir un método relajativo permite una relajación express, Sí, que puede ocurrir en segundos, ¿no? Puede exactamente. ocurrir en segundos y luego esa relajación te permite un estado mental de objetividad que generalmente su ausencia, según mi experiencia práctica, es causa de muchos errores en cuanto a la lectura final. Ahora, el método nuestro contempla eso, ¿no es cierto? Porque se Sí. preocupa de eso y una etapa de que no voy a hablar aquí porque aquí no estamos haciendo propaganda a nuestro método, pero nuestro método se preocupa de eso y tiene una etapa previa que si tú la lees parece muy larga y a lo mejor detallista, pero como en todas las cosas de nuestro método, lo que se aprende así paso a paso, finalmente se logra una síntesis que es una síntesis casi instantánea, ¿m? Así es. Casi en segundos, que es en el momento en que tú, según nuestro método, te relajas y adquieres una objetividad del mirar natural. Así es. ¿Mm? Ahora, a lo mejor hay otros caminos para lograr eso, pero esa es nuestra propuesta. Pero en todo método tiene que existir esa fase previa. ¿Mm? Tiene que existir esa fase previa y es lo que yo insisto, no, o sea, lo que está en el texto es la parte teórica y lo que estamos viendo nosotros ahora es la parte práctica, pero ambas van indisolublemente unidas. Dicho eso, también hay una palabra que es importante, ¿no es cierto?, que es el ritual. Sí. ¿Qué abarcaría ese concepto? Bueno, para mí el ritual que es muy personal, muy individual, no pluralizable ni regalable de unos a otros, como yo veo continuamente en páginas web o incluso en libros, ¿no? Generar un ritual en torno a la propia consulta que acompañe e incluya el cuidado de los propios instrumentos. Le da una trascendentalidad y muestra ese respeto del que antes hablábamos también, pero que no por ser un experto y que no se caiga en la rutina del desprecio y abandono del ritual y el respeto por los instrumentos y por el acto en sí. Forma parte también del estado que tú estabas subrayando lo principal, que es alcanzar esa relajación, abstracción, mente abierta, preparada, concentrada, libre de todo Objetividad. prejuicio, preidea, pero que además esté envuelto en un ritual y en un cuidado de los instrumentos. Yo no voy a divulgar aquí mi ritual, pero sí es verdad Pero es que... conveniente tenerlo. Claro, pero sí es verdad que siempre lo hago y lo hago
durante el barajado, después de la abstracción y limpieza mental, y hay pequeños ejercicios, ¿no? Como hay gente que se da 3 golpecitos, hay gente que corta y abre y mira para ver si la baraja está preparada para hablar. Pequeños actos que forman parte de ese ritual y por lo tanto de ese respeto a los instrumentos, a la consulta y a la trascendentalidad de lo que va a ocurrir. Si esto no se pierde nunca, primero, si se logra por parte de los principiantes y no se abandona nunca por parte de los expertos, creo que también contribuye a la dificultad o imposibilidad de fallos en la predicción. Ahora estamos entonces afirmando de que la parte previa a la tirada misma es fundamental, sí, y es causa de muchos fallos. Ahora, eso nos lleva a la palabra rutina, en realidad, porque una persona que está constante, está dedicada a esto principalmente y tira mucho, puede caer efectivamente en la rutina, como puede ocurrir en muchas cosas. Bueno, claro. Yo te voy a decir una cosa que es muy personal, pero que me ocurrió también a mí de repente, y eso forma parte de algo que viene después, pero lo voy a adelantar porque lo quiero enlazar. A mí me salvó de la rutina, claro, el tener bastante claro lo previo, pero también cuando de repente llegaba una persona y me hacía una pregunta que me dejaba demudado. Atónito. Demudado. O sea, demudado por la importancia de la pregunta, demudado por lo que se jugaba la persona lo que estaba preguntando, demudado por la confianza que le ponían al tarot para preguntarle cosas realmente trascendentales, y eso me hacía, era como un recordieri, era como un recordatorio. Oye, tú estás trabajando con algo que no es, claro. que requiere todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Respeto, el ritual, la preparación previa, etc. Es trascendental, realmente trascendental. Entonces era como, claro, porque de repente venían periodos de preguntas muy rutinarias, muy fáciles en cuanto a que pudieran ocurrir, pero de repente llegaba, ¡pum!, un golpe. Un consultante que realmente... Que con un golpe ya a mí me sacudía por entero y nuevamente me volvía a situar en el plano que podría estar perdiendo en base a la abundancia de la práctica. Reiteración además de un tipo de pregunta y demás, claro, obviamente todo es todo. El gran peligro de cualquier labor, el más amplio espectro, el gran peligro es la reiteración, la repetición. O sea, seas dentista, seas fontanero, seas cartomante, da igual, ¿no? Entonces llevamos recopilado aquellos defectos y pequeños vicios, ¿no?, que pueden generar o contribuir a los fallos en los principiantes, que si la vehemencia, que si el exceso de someter la prueba, de experimentar, de jugar, que lo trivializan. El punto más importante, sea para principiantes o para expertos, que es jamás abandonar esos 3 minutos previos de preparación mental y física interna para alcanzar un estado antes de comenzar. Yo agrego e incluir siempre un ritual y el cuidado de los instrumentos. O sea, la forma y el fondo ahí, ¿eh? Exactamente, forma y fondo. Y claro, falta la otra gran fuente de posibles fallos, que es no dominar y poseer un buen método, pero por método me refiero a algo muy amplio que voy a detallar, ¿no? No es solo poseer un
excelente método de lectura y de interpretación simbólica de lo que las cartas trajeron a la mesa. Es además poseer un buen método de elaboración de la pregunta, algo muy importante. Cuántas consultas se pueden torcer porque no esté bien planteada la pregunta, y eso es importante, evitar las dobles negaciones, evitar las preguntas muy cerradas en embudo, abrir para que el lenguaje simbólico alegórico pueda expresarse. Bueno, evidentemente que según yo entiendo el método, un mal método o un método débil o un método que no cubre todos los flancos que debe cubrir, es propenso a generar fallos. Por supuesto. Ya estamos hablando de un plano diferente al que hablamos antes. Aquí ya entramos a la práctica, cuando uno tira la carta. Cuando ya están tiradas. Si tú tienes un método deficiente que en realidad no tiene base muy sólida, o te va a funcionar, sí, pero te va a funcionar relativamente y el margen de error va a ser mayor. Eso es lo primero. Lo segundo, la pregunta. Si la pregunta está mal hecha, porque es que esto es re importante, porque la pregunta tiene que ser, tiene que ir hacia lo que el consultante requiere y tener una claridad y precisión, porque si eso no se obtiene, es muy probable que el tarot te responda en forma tangencial o diciéndote lo que realmente debes decir, y tú, si no tienes la capacidad de comprender eso, puedes tomarlo como un yerro. Exactamente. Porque si la pregunta está mal hecha, el tarot te puede arreglar ¿cómo que se llama? Te puede arreglar el entuerto, sí, y te contesta lo que te tiene que contestar, porque la pregunta está mal hecha, como diciendo, esta situación no, lo importante de esta situación es esto. Exactamente. Y tú de repente dices, no conectó, o está mal lo que está diciendo, o qué onda, no me está contestando la pregunta. Y no se considera que es que la pregunta estaba mal hecha. Exacto. Mal planteada. Entonces, por favor, dominar un método es, por supuesto, un buen método de lectura simbólica de los instrumentos de uno, pero también incluye elaborar bien la pregunta y elegir el formato de respuesta, desde si va a ser un tablero pequeño, si va a haber varias líneas o un tablero muy grande, o todo eso. Y lo último, que no es para nada lo menos importante, conocer y seleccionar de acuerdo al grado de conocimiento que uno tiene las barajas que va a emplear para atender la consulta. Hay personas que están cómodas, perfectamente cómodas, leyendo toda su vida con un único mazo. No quieren otros mazos y con ese atienden todo. Solemos recomendar que si eres de esas personas, pues sea un tarot, y un tarot clásico, que es el más completo, o un Minquiate. Si eres de las personas más inquietas y susceptibles de apagamiento ante la reiteración, como una servidora lo es, pues acabarás queriendo conocer muchos lenguajes, muchas herramientas, muchos instrumentos. Y hay que respetar la especialidad y tipología de cada uno, porque, por ejemplo, he estado mostrándoos, para que mientras conversamos os entretengáis un poco, dos síbilas que son auténticas joyas, muy bonitas. Esta es la Sibylle de Salon. Perdón, un segundo, a ver si tengo aquí la caja. Sí. De Grimaud, la Sibylle de Salon.
The Parlor Sibyl, con ilustraciones de Grant Bill, una absoluta belleza estética y visualmente hablando. Tengo otra tristemente desconocida y es realmente la más bonita de todas las síbilas. Un día voy a convencer a Julián para que hagamos un vídeo de todas las síbilas. Creo que las tengo todas, creo. Esta es la síbila Il vostro destino, de Massenghini. Pero, a pesar de su belleza, hay que entender una cosa. Estas barajas mal empleadas son más que fuente de fallos, incluso garantía de fallos, ¿vale? Hay una gigantesca diferencia entre una síbila y un póker, o una síbila y un minquiate y un tarot, incluso entre un Lenormand y un tarot. Cada una fue creada por y para un fin, con una mentalidad, con unos objetivos, con una ideología que la define y la define y predetermina, perdón, que no me venía la palabra, predetermina a un tipo de respuesta. Las síbilas son cartas no abstractas, son cartas muy encorsetadas en embudo, es decir, te van a expresar, van a imponer, la fuerza de su imagen es tal que se impone. Apenas necesitas un método de lectura porque está ahí gritándote, ¿no? Esto significa que si el tema de consulta no está recogido en sus imágenes, va a tener que hacer el cartomante un juego de adaptación mental tremendo cuando un lenguaje abstracto es perfectamente adaptable y amoldable a lo que uno quiera consultar y al tipo de respuesta que necesite, ¿verdad? Es que hay varias cosas. Podríamos esquematizar y resumir en que hay que tener conocimiento de la herramienta que se está usando. Sí. No todas las herramientas son iguales. No. Por ejemplo, una persona que vea solamente con síbila, que sea sibilólogo, no se va a restringir a las preguntas a las cuales la síbila se adapta mejor, sino que él va a tratar de abarcar todo el universo y su margen de error va a ser bastante más elevado. Sí. Bastante más elevado, porque él no reconoce los límites. No es que la síbila sea reprobable o un mal sistema, sino que tiene unos límites, una demarcación, Sí. y que si se respetan esos límites tiene que funcionar Sí. adecuadamente. Sí. Entonces, podemos quizás hacer una esquematización entre la abstracción y lo que yo llamo lo figurativo. La abstracción, por el hecho de ser abstracción, te da un amplio margen que te puede abarcar prácticamente todo el universo de temas que puedan presentarse. Sí. En cambio, lo figurativo es un corset que va a funcionar mejor o peor en base al tema que se trate y a la pregunta como esté planteada y al tipo de pregunta que se está planteando. Ahora, lo que sí la abstracción requiere de un manejo del lenguaje alegórico simbólico que implica un cierto trabajo y una cierta práctica. Sí. Lo figurativo es un poquito más directo, o sea, implica, es más rápido. Pero si uno no conoce los límites de uno con respecto al otro, se pueden caer en muchos errores. Ahora, si uno detecta un fallo en un mazo abstracto, ya sea un póker o sea un tarot clásico, indudablemente que se falló en esa parte previa que nosotros habíamos dicho, Sí. lo más posible que se falló en esa parte previa que habíamos dicho, porque
el método Si alegórico posee simbólico, un buen método de lectura claro, y, y el y mazo elaboración de pregunta, es sí, el adecuado. sí, sí, Pero sí, sin si, duda. pero si el fallo está en una baraja menor, es muy importante considerar que ese fallo puede ser provocado porque la tesitura de la herramienta que se está utilizando no da para ese tipo de consulta. Estas barajas, las síbilas, por muy atractivas que sean, son barajas buenas para complementar una respuesta seria, agregarle un par de naipes de una síbila, por ejemplo, o son particularmente buenas, igual que Lenormand, para hacer fortune telling, una gran tirada sin preguntas, sino vamos a ver qué viene para mí, Tiene ¿no? su tesitura. Plan abierto, Oye, exacto. tiene su exacto. tesitura. Son malas para contestar pregunta cerrada. Para contestar pregunta cerrada, Y con planteamientos de pocas cartas. ajá, para pregunta cerrada, el naipe abstracto y tradicional, duro, es muchísimo más eficiente y muchísimo más improbable que cometa fallo en el pronóstico. Es que entonces, claro, es notable la multiplicidad de factores que se sintetizan en forma instantánea en una lectura correcta. O Efectivamente. sea, la frase fue muy larga, No, es muy no, latosa. pero quedó clara. Quedó clara, sí. Claro, porque o tú tienes un mal método, o escogiste mal la herramienta, o tu grado de concentración, como se dice siempre, no es el adecuado, Exacto. o tienes un mal método, o planteaste mal la pregunta, entonces... Abandonaste tu ritual, olvidaste lo trascendental porque llevas a lo mejor 4 horas sostenidas haciendo tiradas. Claro, entonces, a ver, parece conversado así como lo hemos hecho ahora, parece largo, complejo, ¡ay, pero tantas cosas que debo considerar! Pero sin embargo no, ¿eh? No, porque es un proceso bastante instantáneo que se puede realizar en muy poco tiempo y además, claro, la elección de un buen método, la elección de la herramienta, tener un manejo de lo abstracto adecuado y si no tienes el manejo del abstracto, saber qué límites tienen los mazos figurativos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, queridos compañeros que nos enviasteis ese par de emails preocupados y cargados de angustia, con eso que hemos decidido llamar vuestra crisis de fe, nuestro grito es, primero, por favor, no permitamos que la atención sea selectiva. Por cada fallo seguro que supera inmensamente el número de aciertos, no lo olvidéis nunca. Pero quedaros con unas pautas y unas recomendaciones que aquí hemos insistido. No trivialicéis la praxis, no sometáis a las barajas a demasiados experimentos y pruebas. Aprended y desarrollad siempre un buen método de preparación previo al barajado que genere un vaciado mental real y que se pueda lograr en unos minutos. Conservad el ritual y el cuidado de vuestros instrumentos, dominad un buen método de lectura y nunca os precipitéis en la elaboración de la pregunta. Invertir un minuto más en comprender exactamente qué es lo que se busca y cómo planteárselo al lenguaje específico que vayáis a emplear. Y si sois de los inquietos que necesitáis utilizar varios sistemas, por favor conocedlos bien, porque no todo, que cada baraja, sobre todo las que fueron creadas específicamente para la adivinación en los rugientes 1800, son muy embudos, son muy cerradas y hay que dejarlas que actúen libremente, no se repliegan
y se adaptan a contestar pregunta porque se pueden hacer súper elásticas y flexibles a lo que uno le quiera consultar. Oye, Teniendo todo esto en cuenta, yo veo los fallos realmente imposibles. oye, cayendo en un plano meramente estético, en el asunto de la civil hay verdaderas joyas. Sí. Porque tú estás mostrando esta que es hermosísima, pero esta es aún más hermosa. Esta es muy bonita. Aún más, ¿esa civil es conseguible en el mercado? Sí, el vostro destino en Mazenghini, pues yo creo que se puede conseguir en la tienda que todos estamos pensando. Y a un precio bastante económico, Y a porque un las civilas no precio son... económico, las civilas no son caras. Pero es una preciosidad. Sí, es muy bonita. Es una muy preciosidad. bonita. Entonces uno dice, claro, un mazo tan hermoso, pero que hay que saber calibrarlo. Es que, repito, al ser viñeta, tiene que contener aquí lo que uno está preguntando. Entonces, invertir un tiempo en estudiar y conocer cada sistema, si vais a, pues por ejemplo, el Lenormand. El Lenormand, su forma de hablar es en gran tablón, es que lo es. Entonces, vale la pena respetar aquello para lo que fue creado cada sistema, y entonces dará de sí lo máximo que pueda dar. Pienso que los factores también especificados y bien hilados ante el problema que se presentó. Deseando que se le quite la crisis de fe a los amigos que nos escribieron. ¿Algo más? Nada más por hoy. Hasta la próxima. Muchos besos para todos.